vamos a dar una instancia para las preguntas y dudas y todo lo que puedan conversar con nuestro terapeuta. También decirle que esta charla será grabada, pero la ronda de preguntas no se graba. Nuestro terapeuta se llama William Muñoz, de profesión psicólogo de la Universidad Austral de Chile, ha trabajado con personas entre los 18 y 60 años, tiene más de 1.300 horas clínicas en experiencia y ha trabajado diversas temáticas relacionadas con la salud mental. Tiene psicología clínica en adultos, psicología humanista, psicoterapia en adolescencia y adultos, violencia y diversidad sexual y manejo de duelo. Bienvenido, Williams, nuevamente y muchas gracias por esta charla. Espero que sea de mucho provecho para nuestros usuarios y adelante con tu presentación. Aquí Gracias, nosotros te Ingrid. apoyamos. Ya pues, bueno, me presento, yo soy William, soy el psicólogo que estaba comentando Ingrid. Un gusto también poder acompañarlas y acompañarlos, no sé si hay papitos también. En este taller creo que es súper relevante para ustedes como familias, comprenderán lo difícil también de ciertas situaciones. Creo que es súper importante el manejo, la gestión emocional y también el autocuidado. Así que voy a tratar de dar mi aporte humilde. Desde este aspecto también destaco, yo no soy papá, no tengo la experiencia de ser papá, mucho menos de mamá. Tampoco me especializo específicamente en autismo. Comprendo ciertos aspectos relacionados a las neurodivergencias. De igual forma, tengo harta experiencia también con papás, mamás, así que también vamos a dejar un espacio para dudas o preguntas al final del taller, por si de alguna o de otra forma se quedan con eso. Ya. Entonces, comencemos. Bueno, como les comentaba Ingrid, yo ya tengo más de 3 años de experiencia como profesional. Actualmente trabajo desde la psicoterapia centrada en la persona. No me voy a eh, explayar mucho respecto a ese proceso, pero si quieren ahí en mi página de Instagram también tengo un poquito de detalle qué significa aquello, por si quieren verlo. He trabajado con adolescentes, adultos en general, hasta de 73 años, un grupo etario bastante grande. Y bueno, todas esas son las temáticas relacionadas. Son una de las cuantas, pero en realidad he trabajado casi de todo. Entonces, estas son las temáticas que de alguna u otra forma a mí me gustaría comentarles que vamos a abordar. De alguna u otra forma, que es el autocuidado, porque es importante cuidarse como mamá, como papá. Si es diferente de alguna u otra forma, obviamente para una padre y una madre que tiene un hijo o una hija autista. Vamos a dar una cierta introducción al manejo y la gestión emocional. De una manera, voy a tratar de hacerlo de una manera bastante práctica también. Este taller no tiene la intención de explorar a mayor profundidad, porque si no, no nos daría el tiempo. Más que nada es una pequeña introducción para comprender de alguna u otra manera la importancia de esto también para nuestro concepto, para nuestros roles como mamá, papá, apoderados, etcétera, cuidadores en general. Después vamos a ver ciertas estrategias que nos resultan útiles para elaborar el proceso de autocuidado. Vamos a hacer una pequeña y una breve actividad. Y después vamos a cerrar el taller, conclusiones, dudas, consultas, incluso si es que les gustó, si es que no les gustó, me parece también relevante. Bueno, ahí ustedes me van a ir conociendo de a poquito, sé que es la primera vez que me ven, así que si tienen cualquier duda o consulta, me dicen, estoy abierto a eso. Entonces, comencemos. Bueno, el autocuidado al fin y al cabo está ligado dentro de lo que se llama la autoestima. Creo que es súper importante sostener de que el autocuidado es el cuidado de alguna u otra forma de nuestro autoconcepto.
¿A qué me refiero con el autoconcepto? Lo que nosotros consideramos que somos como personas. Por lo tanto, de alguna u otra forma, el autocuidado tiene que ver con la importancia de sostener y cuidar, valga la redundancia, nuestra integridad como persona, ya sea como mamá, como amiga, como hija, etc. También, por otra parte, tiene que ver con evitar estas situaciones de estrés. De alguna o de otra manera hay ciertas situaciones de estrés que se nos salen de las manos, entonces también es como cómo gestionar estas situaciones de estrés. Cabe destacar que el estrés lo vamos a estar elaborando como una sensación de preocupación o de miedo. Muchas veces se confunde el estrés con la ansiedad, así que eh, les destaco eso. El estrés es como esta tensión corporal. Muchas veces también se le puede comúnmente denotar como una angustia, una presión en el pecho, usualmente el dolor en la espalda, todas esas tensiones que tienen que ver con alejarnos del peligro o alejar del peligro a las personas que amamos y queremos también. Hay otro punto que es muy importante sostener respecto al autocuidado, que es el tema de colocar límites a las relaciones que gastan de alguna u otra manera nuestra energía. Es súper relevante tener estas cosas en consideración, ya que los límites nos otorgan un espacio seguro para poder relacionarnos. Si no tenemos claros nuestros límites, de alguna u otra forma, ¿a qué me refiero con límites? Me refiero a un espacio seguro en el cual yo puedo cuidar mi integridad. Y estos límites es de alguna u otra forma la barrera que yo puedo colocar segura para sostener algún tipo de relación. Así que a eso me refiero. El otro punto también, el autocuidado también tiene que ver con elaborar un espacio para los procesos de ocio o recreatividad. Creo que algunas veces a los padres o a las madres también, estas cosas como que pasan a un segundo plano. Creo que he hablado con muchos padres y madres que no tienen ningún hobby, no tienen ningún gusto personal. Me parece algunas veces un poco preocupante. Creo que todos los seres humanos necesitamos elaborar nuestra creatividad, porque la creatividad también disminuye mucho los factores de estrés. Creo que es sumamente relevante que una persona que tiene una buena salud, obviamente, también tiene una buena relación con su creatividad. Así que, ojo con esto. Muchas veces pensamos que el descanso tiene que ver con el dormir, con no hacer cosas, pero el descanso también tiene que ver con actividad. Algunas veces hacer ejercicio también nos ayuda, salir a andar en bicicleta, si es que se puede, obviamente. Creo que es un poco más complicado también cuando ustedes son madres o padres de hijos o hijas autistas. Obviamente tienen distintos tipos de necesidades, entonces es un proceso obviamente distinto. Hay otro punto también que tiene que ver con el abordar la responsabilidad de lo que nos importa con un sentido profundo respecto a lo que somos. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertas responsabilidades que son como sentidas como una obligación. Este proceso siempre genera un estrés constante. Creo que nadie quiere hacer algo obligado. Eh, de alguna u otra forma, esta obligación nos predispone a no querer la experiencia. Entonces, por eso que el autocuidado también de alguna u otra forma es dotarnos de un sentido profundo respecto a esta responsabilidad. Eh, Así que eso. Por ahí dicen también que la responsabilidad es libertad, así que hay que cuidar ese aspecto también. Entonces, yo sé que de alguna u otra forma las diapositivas tienen un poco de información, o sea, bastante información, pero también se las quiero dejar ahí porque algunas veces puede resultar como positivo tener un poquito más de información relacionada al tema. Entonces, ¿por qué es importante el cuidado para ustedes como padres o madres? Por una parte, yo creo que una de las partes más relevantes es el tema de la responsabilidad que uno tiene respecto a los hijos o las hijas. Eh, Son personas que actualmente no se pueden cuidar, están en un estado de dependencia constante. Entonces, de alguna u otra forma, el hecho de estar encargados del cuidado y de su bienestar es estar encargados de su vida en general.
Entonces, esto es sumamente importante. Lo que le ocurra a los cuidadores, de alguna o de otra manera, aunque ustedes quizá piensen que pasa piola, no, algunas veces no, los hijos también se dan cuenta. Y de alguna o de otra manera, esto sí impacta a las personas criadas. Muchas veces se tiende a pensar que los problemas de la mamá y el papá los solucionan entre ellos, eh, pero que esto de alguna u otra forma no les impacta a los hijos. Creo que sí, aunque sea de maneras muy pequeñas, quizá no tan impactantes, sí impacta. Así que creo que es importante destacarlo. Otro punto que es muy importante es el tema de que la gestión emocional que tienen los padres sí o sí impacta en la gestión que tienen los hijos o hijas para gestionar sus emociones. Los niños al estar en un proceso identitario, un proceso de sociabilización, están buscando herramientas o estrategias para poder gestionar sus emociones, y ustedes como adultos representan la imagen que de alguna u otra forma eh, van a seguir los hijos. Entonces, muchas veces se ven a padres o madres que no tienen una gestión adecuada de sus emociones, y esto impacta también en los procesos de ansiedad, en los procesos de regulación. Todo ese tipo de situaciones también están ligados de alguna u otra forma cómo nosotros gestionamos nuestras emociones. Entonces, esto se los comento porque me gusta hacer el hincapié de que el autocuidado también es un acto comunitario. ¿A qué me refiero con esto? Si yo me cuido como mamá o como papá, también de alguna u otra forma voy a cuidar a las personas que me aman. Y en este aspecto están los hijos y las hijas. Esto también dota de un rol bastante crítico respecto a la maternidad o a la paternidad, y creo que es súper importante destacarla. Eh, Algunas veces se le ve el proceso de ir a psicoterapia como un acto individualista. Creo que no es para nada así. Creo que si los padres y las madres se dan un espacio y un tiempo para poder gestionar sus emociones de manera adecuada, eso sí o sí también se ve en el impacto de los hijos y las hijas también. Así que ojo también con ese punto. El siguiente punto es el de no cuidarse puede producir problemas para la toma de responsabilidades en distintos tipos de áreas, ya sea laboral, como amigos, como pareja, e incluso también en el proceso de ser padres o madres. Así que es importante ese punto también. El siguiente punto es que es sumamente difícil ser mamá o papá, teniendo en consideración que nadie nos enseñó cómo hacerlo, o algunas veces que tenemos un modelo a seguir que no es no es el adecuado, quizá porque hemos sufrido distintos procesos en el hecho de nuestro desarrollo en el ciclo vital. Así que de alguna o de otra forma hay las expectativas altas de las mamás o de los papás pueden influir algunas veces en estos sentimientos como de culpa relacionados a qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal como mamá. Creo que es súper bueno de alguna o de otra forma tener esta necesidad de comprender nuestros roles, pero creo que hay un punto en el cual ya no se vuelve tan saludable. Entonces, es súper también importante ver eso. Entonces, vamos a seguir. ¿Cuál es la diferencia de alguna u otra forma de ustedes relacionados también como al autismo? Y tienen que ver con cosas bastante específicas. Por una parte, eh, yo creo que el tema de la discriminación en distintos tipos de áreas sociales, debido a la falta de inclusión, debido a la desinformación, como estuvimos comentando anteriormente con Ingrid y Daniela, han habido ciertas situaciones también que han estado viendo en las redes sociales que obviamente influyen en cómo se puede llegar a discriminar el tipo de el autismo, cosas de ese estilo. Creo que es súper importante eso. Creo que no es imposible no preocuparnos como papás o como mamás. Por otra parte,
hay una necesidad de un entendimiento sobre ciertas conductas que de alguna u otra forma presentan nuestros hijos o hijas. Creo que las agrupaciones como Te Agrupo son súper buenas en ese aspecto, ya que dotan de esta información. Creo que el entendimiento también de alguna u otra forma de las conductas, no solamente de las conductas, de otros tipos de aspectos importantes, nos ayuda a bajar los niveles de estrés. Creo que una manera muy fácil de expresarnos es esta poca claridad que algunas veces tenemos de las cosas. Entonces, creo que la información también puede llegar a ser un gran factor de apoyo para nuestro proceso de autoconocimiento y también del conocimiento de los hijos o hijas. Hay otro punto también, que es la necesidad de elaborar mayores redes de apoyo. Creo que de alguna o de otra forma las familias se dan cuenta también de que quizá solo la mamá y solo el papá frente a esta situación no es suficiente. Nos damos cuenta también con las conductas, algunas veces con los problemas a nivel académico, eh, a nivel emocional también que representa este proceso. Entonces, sí o sí es súper importante generar estas redes de apoyo. De hecho, el hecho que esté Te Agrupo, creo que es algo específicamente relacionado a aquello. La necesidad, de alguna u otra forma, que viene desde padres y madres que obviamente comprenden que es importante elaborar los procesos de bienestar. Así que eso es excelente. Y también está el constante cuestionamiento del rol como padres o madres. Creo que eso no puede dejar de ser algo bastante común. Creo que también hay que tener ciertos tipos de herramientas para poderse ver de una manera comprensiva. Creo que todos estamos de alguna u otra forma informándonos, aprendiendo. Creo que hay algunos que, o algunas que ya tienen más información, hay otros que no tienen tanto. Entonces creo que este proceso siempre está ahí, como en el constante tema de qué es lo que yo necesito saber más. Hay gente que le gusta mucho el tema del conocimiento, hay otros que quizás no tienen mucho el tiempo. Creo que es súper importante darse el tiempo para poder informarse y también cuestionar el rol. Me parece algo súper bueno, pero también de una manera bastante saludable y comprensiva. Eh, Creo que es súper importante también entender que nosotros somos procesos, por lo tanto vamos cambiando. Algunas veces podemos estar haciendo las cosas de una manera que nos guste mucho y hay algunas veces que la vida y sus complejidades pueden hacer que estas cosas no sean como nosotros queramos. La frustración, la rabia, la incomodidad, la irritabilidad algunas veces pueden venir debido al cuestionamiento negativo de alguna u otra forma de este rol. Así que es súper importante también sostener un cuestionamiento saludable respecto a estos roles. Entonces, ¿qué es el manejo de la gestión emocional? No es nada más que reconocer, comprender y de alguna u otra forma regular estas emociones, cómo se expresan. Creo que a mí me gusta mucho comprender de que una correcta gestión emocional nos ayuda a acercarnos a nuestras necesidades de una manera mucho más fluida, mucho más asertiva. Esto también tiene que ver mucho con la comunicación de lo que nos pasa y por lo tanto también el conocimiento de lo que nos pasa a nuestro cuerpo, por ejemplo, con el estrés. Entonces, de hecho, por eso mismo ahí dice, ¿para qué sirve? Bueno, efectivamente sirve para afrontar estos procesos de estrés, de frustración, la ansiedad de alguna u otra forma que se elaboran estos procesos y otros también estados emocionales que de igual forma son relevantes. Cuando no tenemos una gestión emocional adecuadamente, eh, elaboramos una cercanía a nuestras necesidades, pero de una manera que quizás a nosotros no nos gusta. Algunas veces por esta necesidad de ser comprendidos, eh, podemos generar mucha rabia con ciertos tipos de personas para que entiendan también lo difícil, lo dificultoso de nuestras vivencias. Sin embargo, en ese proceso, si no lo hacemos adecuadamente, si no estamos relacionando nuestras acciones respecto a lo que somos, creo que puede generar mucha culpa y eso impacta de manera negativa nuestro autoconcepto. Así que es súper importante eh,
que se elabore también la gestión emocional con los procesos de autoconocimiento. ¿Quiénes son ustedes como personas? Creo que muchas veces no se nos pregunta eso. Se mira solamente a las mamás y a los papás de una manera muy funcional. Creo que las maneras funcionales de vernos son efectivamente las maneras que nos estresan, porque los seres humanos no solamente somos funcionales, creo que hay otros aspectos de nuestra vida que son sumamente relevantes, experienciales, existenciales también. Entonces, todos esos procesos de alguna u otra forma igual hablan de nosotros. Entonces, creo que una correcta gestión emocional no está ligado necesariamente a la funcionalidad o cómo acercarse a nuestras necesidades, sino que también una forma de expresar nuestras vivencias de una manera más comprensiva. Creo que de alguna u otra forma también está ligado a eso. Entonces, ¿qué ocurre cuando no gestiono bien mis emociones? Creo que coloqué unas cuantas como ejemplos que pueden haber debido a estos procesos complejos de falta de gestión emocional. Más de alguno les resultará familiar. Creo que no he visto ninguna mamá o ningún papá que no haya tenido algún tipo de relación con alguna de estas pensamientos. Son bien complejos. Yo me doy cuenta también de cierto tipo de necesidades que no están siendo elaboradas. Por ejemplo, en el aspecto de eso, y alguien violento representa el tema de dificultades para elaborar o gestionar mi rabia, gestionar mi irritabilidad. Quizás estoy elaborando un proceso de estrés laboral, pero ahora el estrés se elabora en la casa o en la familia. Son cosas que algunas veces no hacemos tampoco de manera consciente. Entonces, es que no gestionamos esas emociones, de alguna u otra forma podemos llegar a recibir cosas como, por ejemplo, que somos violentos, que somos unos malos padres, una mala mamá. Creo que son eh, cuestionamientos sumamente complejos, muy negativos. Creo que es imposible que eso no nos produzca angustia. Creo que nadie quiere sentirse así. Entonces, cuando tenemos este tipo de pensamientos, solamente queremos que se vayan y algunas veces es súper difícil gestionar esto. Así que creo que también por eso el taller es súper ad hoc para los procesos que ustedes viven como madres y como padres. Él ya no puedo soportar más. Creo que algunas veces todos hemos llegado como a ese punto, ¿no? Ya no solamente como mamá y papá, sino que como adultos en general. Unas veces la vida adulta, con las responsabilidades que conlleva, tienen una carga emocional sumamente grande. Y creo que algunas veces nos pasa que tenemos muchos pensamientos y la gestión emocional no se da de una manera adecuada y nos sentimos presionados al contestar. Creo que son cosas que sí o sí van a influir en nuestros procesos de estrés. Entonces, aquí les quiero de una u otra forma hablar, darles dos puntos. Creo que eh, ciertos tipos de pensamientos pueden ser bastante difíciles para ustedes. No significa que no estén. Creo que es súper importante poder hablarlo y poder expresarlo, sin que tampoco nos sintamos prejuiciados. Creo que es normal, natural, eh, que en las situaciones de la vida en las cuales no hemos tenido las herramientas adecuadas, respondamos de una manera bastante compleja con nuestros roles sociales. Entonces, desde aquí les quiero comentar la importancia de la responsabilidad desde la obligación versus la responsabilidad desde el sentido. ¿A qué me refiero con esto? La responsabilidad desde la obligación tiene que ver con este mandato social que tiene una expectativa respecto a nosotros. Creo que la expectativa usualmente recae más en las mamás. También hay que ser crítico respecto a eso. Obviamente también hay ciertos tipos de situaciones que pueden derivar de las creencias machistas que hay detrás de las familias también, o situaciones que son de fuerza mayor. Entonces, cuando nosotros nos responsabilizamos desde la obligación, nuestro cerebro reacciona a un proceso de estrés. Es un proceso de peligro siempre estar en un lugar
en el cual realmente no queremos estar. Entonces, cuando nos sentimos obligados, obviamente la relación que tenemos con nuestra realidad se torna bastante negativa. Y desde ese aspecto empieza la ansiedad, empieza el estrés. Vamos a comprender la ansiedad como esta necesidad de buscar una cierta forma de predecir el futuro. Obviamente no se puede hacer eso, pero creo que la mente también tiene formas muy fantasiosas de poder algunas veces elaborar ciertos tipos de problemas. Creo que algunas veces eso es bastante difícil, ya que tiene un aspecto fantasioso que es difícil de elaborar también. Entonces, a diferencia de una responsabilidad del sentido, tiene que ver con apropiarse de esta experiencia, aún así con sus complejidades también. Una responsabilidad del sentido no necesariamente es una relación con estas responsabilidades de una manera perfeccionista. Al contrario, creo que busca una sensación de ser comprensivos con nosotros mismos, busca también una forma contextual de podernos ver. Creo que yo siempre se los comento a mis pacientes, yo no puedo saber el dolor y el sufrimiento que ellos pueden llegar a sentir. Nadie puede ver esa parte de nosotros. Por eso que es tan importante también poder tener una buena gestión emocional. Algunas veces comentarles a nuestras redes de apoyo lo complejo de nuestra situación puede hacer que nos acerquemos de una manera mucho más asertiva a elaborar nuestras necesidades. Entonces, aquí les dejé una panorámica en relación a cómo se ven las responsabilidades de la obligación, que sería el monito que está a la izquierda, y una responsabilidad desde el sentido de la mamita que es ahí que está haciendo yoga o que está meditando. Eh, Tiene ciertos tipos de pensamientos. Sé que podré, aunque sea difícil, también comprende la dificultad de las situaciones, comprende también que tiene límites, es una persona, también se agota. Algunas veces estas expectativas altas de los padres o de las madres nos hacen pensar de maneras como muy punitivas también, de llegar hacia una cierta meta, llegar hacia un cierto fin. Creo que desde ese aspecto no podemos elaborar nunca un proceso positivo con nuestras acciones. Creo que tenemos que tener una responsabilidad adecuada respecto a lo que nosotros podemos llegar a cargar. Algunas veces es difícil. El estrés mismo, de hecho, nos aleja de estas gestiones correctas a nivel emocional. Entonces, es súper relevante aquel punto. No repetiré lo que hicieron conmigo. Creo que ese es un aspecto muy positivo. Creo que toda mamá, todo papá tiene esta sensación de, bueno, quizás yo pasé hambre cuando era pequeño, quizás viví en un espacio que tenía algún tipo de situaciones de violencia, que yo no quiero de alguna u otra forma repetir. Creo que es por eso que les comentaba de la responsabilidad del sentido tiene que ver con una profunda comprensión respecto a lo que yo viví. Creo que no repetir ciertos tipos de situaciones también nos hace sentir que de alguna u otra forma esta responsabilidad tiene que ver con un cuidado muy grande, no solamente hacia nosotros, sino que también a las personas que amamos y queremos. Y también el cuidado hacia nuestra historia. Creo que no hay nada más angustioso que se repitan cierto tipo de patrones en las familias o también en los hijos. Entonces, desde este aspecto, creo que hablar, comprender las cosas vivenciales que hemos pasado, también nos ayuda a comprender que hay ciertas cosas que no queremos repetir. Ese es un punto muy importante. Y el tema de estar triste. Creo que algunas veces se le ve a esto de la emocionalidad positiva, emocionalidad negativa. Creo que tenemos que empezar a ver las emociones como si fueran algún tipo de termómetro que mide cierta temperatura. También tenemos que ver las emociones también como una manera de acercarnos como a estas necesidades, como anteriormente les comenté. Y creo que la tristeza de alguna u otra forma también viene para poder elaborar como esta idea respecto a lo que es importante para nuestras vidas. Desde ese aspecto, no sé si sabían, pero el llorar desestresa.
Hay estudios que avalan que se han encontrado como un poquito de lo que se llama el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés en las lágrimas. Entonces uno literalmente se está liberando de un cierto tipo de cortisol y por eso que cuando lloramos también sentimos que nos relajamos, también sentimos que nuestro cuerpo obviamente está mucho más tranquilo, menos tenso. Entonces algunas veces llorar es totalmente válido. Creo que algunas veces tenemos estas ideas más o menos rígidas respecto a lo que tenemos que hacer y nos impide dar espacio a este tipo de emocionalidad. Creo que es súper importante también para sostener buenos límites, tener una tristeza que tenga su espacio adecuado. Desde ese aspecto, creo que igual como una mamá eh, con hijo o una hija autista, le resulta complejo porque hay ciertos procesos de regulación emocional que pueden llegar a estar en esa situación. Por lo tanto, creo que para una mamá o a un papá que tenga un hijo o una hija autista, sí o sí la gestión emocional es algo sumamente relevante porque impacta de una forma mucho más concreta. Entonces, desde este aspecto, la comunicación eh, concreta, asertiva respecto a lo que nos sucede y a nuestras necesidades, creo que es algo sumamente relevante. Creo que eh, siempre puede haber una manera en la cual nosotros sentirnos acompañados también. Y esto también de alguna u otra forma influye en bajar estas sensaciones de estrés. Entonces, de alguna u otra forma vamos a ver aquí ciertas estrategias de autocuidado que pueden ser de ayuda para ustedes. En este caso, el primer punto, uno de los principales pilares también de la salud mental es el pedir ayuda. Comprender algunas veces que no podemos solos es un acto de cariño, de comprensión muy grande por parte hacia nosotros. Creo que sí o sí esta parte del autocuidado está ligada con ¿Me el tema escucha? de ayuda. ¿Me ¿Sí? escucha? Ya. Me metí recién, estoy en la micro. No puedo escuchar de otra manera, así que hable nomás. Ah, Soy ya. mamá de la Giselle. Ah, ya, súper. Un gusto, ser estimada. Ya. Entonces, proseguimos. Otro punto también relacionado a las estrategias de autocuidado es hacer algo que les guste, hacer algo relacionado como a sus gustos, a sus hobbies, hacer ejercicio, también tiene que ver con ciertos procesos importantes en la gestión del estrés. A grandes rasgos, ¿qué les puedo llegar a decir del estrés? El estrés tiene que ver con una sensación de peligrosidad y algunas veces nuestro cuerpo no logra distinguir cuando hay una peligrosidad que es fantasiosa o que es real. Disculpe, Irma, no sé si podría apagar su ¿Puedo yo micrófono. tener No, una charla con usted aparte que usted me pueda citar? Porque lamentablemente donde yo vivo, tengo que saber tomar una micro que me muero como una hora y algo y no alcanzo a salir a la charla. sí, no, le entiendo, no se preocupe. Ya, Eh, para saber bien del tema y que usted me pueda hablar. Ya, ya, ya. sí, Gracias. no hay problema, Chao. pero es el tema de la vida. Ah, se fue. Bueno, no sé si Ingrid está por ahí o Daniela. Sí, por acá estamos. Ya, Eh, entonces, de- ¿proseguimos? Después coordinamos. Sí, continuemos. Después coordinamos con la señora Ya, por interno los datos. así es. Entonces, como le ibas comentando, leer, pasear, informarse también respecto a los procesos de neurodivergencia pueden ayudar. Creo que las estrategias de cuidado también, de autocuidado también tienen que ver con la información en que hacemos con aquello. Cuando tenemos información respecto a lo que nos pasa, baja muchísimo el nivel de estrés. Algunas veces la falta de explicación de cierto tipo de experiencias son aquellas las cuales nos estresan más. Así que es súper importante también informarse. Y pasear, obviamente, estar relacionándonos con la naturaleza, creo que es algo súper relevante también. Hay estudios que avalan que las personas que están ligadas a actividades en la naturaleza
tienden a generar mayores cantidades de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor ligado también a la regulación de ciertos procesos emocionales. Así que si tienen de alguna u de otra forma algún parquecito cerca de su casa, o si tienen algún tipo de espacio de verde, creo que es súper bueno ocuparlo. Otro punto también que pueden hacer relacionado a este autocuidado es el relacionarse con sus redes de apoyo. Salir con sus amigos o amigas en la medida de lo posible, visitar a los padres en el caso de que se pueda, andar con los colegas de trabajo, me parece algo excelente también. Creo que es súper importante tener redes de apoyo porque si no las tenemos, los procesos de estrés obviamente aumentan. Creo que es súper bueno también tener la sensación de que cuando hayan dificultades en la vida va a haber alguien que nos pueda llegar a cuidar o que nos vaya a apoyar. Es por eso que también las redes, los aspectos de las áreas sociales, son súper importantes de seguir sosteniéndolas. Muchas veces como mamás o como papás no tenemos la idea de que esta área como relacionado a los amigos o a las amigas sea algo relevante, pero sí lo es. Creo que es súper importante también poder compartir nuestra idea. Obviamente cuando hayan personas que también sean validantes también en relación a nuestras emociones. Creo que es complicado pedir ayuda y apoyo a personas que no están dispuestas a hablar con nosotros. Así que eso es sumamente importante. Creo que pedir una ayuda a alguien que nos puede dar una buena ayuda puede llegar a ser muy complejo de elaborar. Así que eso también es un punto súper importante a tener en consideración. El otro punto también es el hecho de buscar apoyo psicológico profesional. Creo que eso es súper importante, el tema de no estigmatizar la salud mental, no estigmatizar la terapia. Muchas veces uno pensaría que el apoyo psicológico está relacionado como a las personas que no pueden más, que están en procesos sumamente complicados a nivel psiquiátrico. No necesariamente es así. Son personas totalmente, no me gusta la palabra normal, pero son personas comunes, son personas que de alguna u otra forma les importa su salud mental. Al fin y al cabo, esas son las personas que buscan apoyo psicológico. Son personas que pueden llegar a problematizar de una manera adecuada el impacto que es no encargarse de cierto tipo de situaciones a nivel de salud mental. Así que eso, creo que ustedes también pueden aportar en el aspecto de mostrar a la gente que la psicoterapia no es algo peligroso ni preocupante. Creo que al contrario, podemos estar más tranquilos cuando una persona está en psicoterapia. Entonces, creo que como padres o madres es súper importante ver este apoyo psicológico de manera constante. Si es que también se amerita. Ahí tenemos una actividad también que vamos a ver también en relación a eso. Y también tener una actitud más comprensiva respecto a su persona, lo que han vivido, las dificultades que han tenido. eh, y esto es lo que le había comentado anteriormente relacionado al tema del autoestima. Creo que es súper importante ver estas dificultades que hemos tenido en la vida y que aún así hemos seguido adelante. Me parece algo sumamente relevante a tener en consideración. Eh, Me refiero a estos aspectos como de resiliencia que pueden llegar a salir en el proceso de encontrarnos nuevamente con nuestra historia. Y el otro punto también es ver nuestro agotamiento como algo válido y nuestro descanso también. Hay gente que no para y no descansa nunca. O hay gente que les cuesta también de alguna u otra forma descansar. Eh, He conocido a muchísimas personas que les pica el cuerpo cuando tienen espacios para poder descansar o poder recuperar energías. Creo que eso no me parece para nada saludable. Creo que en ese aspecto uno debería tener un apoyo psicológico también. Así que eso, a destacar, si a ustedes les parece algo incómodo generar espacios de ocio o recreatividad, quizá hay aspectos de salud mental que pueden llegar a ser elaborados de una mejor manera. Entonces, para poder de alguna o de otra forma dar una pequeña actividad, quiero que ustedes
anoten un punto por cada sentimiento o sensación que les parezca común o que les parezca familiar en sus rutinas. ¿Ya? Son 10 puntos. Si ustedes quieren compartirlo por chat, lo pueden hacer. Si es que no lo quieren hacer también, porque entiendo que puede ser algo que no nos gusta mostrar, no lo muestren, están en todo su derecho. Les voy a dar unos 2 minutitos para que lo puedan ver y vayan anotando ahí un puntito por cada sentimiento o sensación que tengan en relación a lo que hemos estado hablando. De igual forma, eso sí, cuando estén listos, me pueden decir por el chat que están listos para yo ir pasando la presentación. Claro, lo que decía Amy, no sé si dije bien el nombre, me parece totalmente. Creo que hay algunas veces que las familias tienen complejidades también para poder elaborar el tema de la psicoterapia. Súper, gracias María por comentarnos. No sé si las demás personas también están bien, si ya lo hicieron. Vayan comentándome. Súper, gracias Amy. De igual forma, si es que no quieren llegar a decir el puntaje, también está bien. Obviamente yo comprendo que algunas veces cierto tipo de sentimientos o sensaciones son bien complejas como para comentar igual nuestro puntaje, así que no es necesario tampoco que lo muestren, pero si lo muestran también me parece algo súper bueno. Creo que este espacio también está para que no nos juzguemos, así que en ese aspecto aquí estamos. Creo que vamos a ir, claro, así es. Creo que es algo muy común tener, por lo menos yo creo que todos tuvimos eh, uno de esos en algún momento. Bueno, les comento en relación a los puntajes que obtuvieron. Tener 2 puntos es totalmente normal. Creo que esos son aspectos relacionados a la vida de ser padre, de ser adulto en general. De 2 a 5 hay ciertas situaciones que de alguna u otra forma yo creo que deben manejarse, deben elaborarse quizás mayores situaciones con las redes de apoyo, poder de alguna u otra forma comprender la importancia de nuestra salud mental. Estos mismos procesos también ayudan para manejar estas situaciones. De 5 a 8 de alguna u otra forma yo encuentro que es necesario tener un apoyo profesional, en este caso a través de un psicoterapeuta. Y 10 puntos en una situación bastante delicada, que es un peligro real. Muchas veces esto es el estrés que uno puede llegar a tener. Uno no está muy familiarizado con aquello. Hay procesos en los cuales no nos damos cuenta del estrés y empezamos a generar sintomatología quizá ligada a las crisis de pánico, crisis de angustia, procesos bastante complejos. También hay que destacar de que quizá hay mamás o papás que
y también están ligados a un proceso de neurodivergencia. Eso hace mayormente compleja la situación relacionada a la gestión emocional. Entonces, con mayor razón deberían estar acompañados igual. Así que algunas veces no se puede llegar a hacer Banqui, ven por el acá. tema monetario también. Totalmente entendible. Pero Chiquita, voy a creo anotar, que, mi papá va a llegar. Natalia, me parece que tú... Ah, ya, súper. Creo que es súper importante ver esa parte igual. Eh, bueno, yo les quise dejar de alguna u otra forma esta actividad, porque me parece súper importante empezar a problematizar de alguna u otra forma cierto tipo de sensaciones que algunas veces se normalizan. Algunas veces uno hace hasta chistes crueles respecto a ser mamá, a ser papá, normalizando estos procesos que deberían problematizarse y incomodarnos un poco más. Entonces creo que de alguna u otra forma esta actividad tenía esa idea. Se los dejé al final porque más que nada quiero que ustedes también vean ese proceso para ustedes mismos o mismas, eh, porque es súper importante la salud mental. Creo que es relevante no actuar cuando los síntomas ya interfieren demasiado en nuestra vida. Creo que tenemos que ser más comprensivos con nosotros. Hay algunas veces que ni siquiera tenemos ni un tic, ni tenemos sintomatología como psicosomática, me refiero a nivel corporal, eh, pero algunas veces un poco de incomodidad también puede llegar a ser elaborada con un apoyo profesional. O incluso tratar de hacer las cosas de una manera en la cual también nos podamos sentir orgullosos o orgullosas. Así que creo que es también una instancia muy importante. Así que esa sería de alguna u otra forma el taller. Muchas gracias también por la asistencia, a todas las familias que estuvieron acá. Ahí les dejo también mi Instagram, en donde también pueden encontrar un poco más de información al fin. También mi WhatsApp y mi página web. La verdad no la ocupo mucho, pero ahí pueden ver un poco de más información respecto a mis procesos. Muchas Así. gracias, William, por esta